Este ligamento es terriblemente importante y además nos ayuda a entender este concepto que es lo que se llama el concepto del labrum like. Acá en lo que hicimos, acá le estoy dando es un punto con Vicryl a lo que es el apex. O sea, básicamente estoy fijando el ligamento el DST, el dorsal scaphoid tracheal ligament, que toda la literatura sobre este tema está básicamente girando alrededor de este ligamento, ¿no? El componente dorsal del ligamento escafolunar. Eso no importa la nomenclatura, lo que importa es que tengan el concepto ese. Buenas tardes desde España y buenos días a todos los que se conecten desde Latinoamérica. Esta tarde tenemos al doctor Ezequiel Zeidenberg, que es un amigo personal. Ya vuelve aquí a la RIGMA, creo que es segunda o tercera ocasión. Segunda, creo. Si no me equivoco, segunda, Sergi. Segunda ocasión. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es la cirugía del ligamento escafolunar y algunas novedades sobre el rol de los estabilizadores secundarios. Entonces, pues nada, Ezequiel, si quieres, explícanos un poquito, para quien no lo sepa, dónde trabajas, un poco tu Sí. actividad. Y Bueno, yo básicamente tengo una práctica que es híbrida, es una consulta privada y tenemos pacientes, muchos pacientes de derivación. Trabajamos en la Universidad de Buenos Aires, donde hacemos la parte de investigación, anatomía y demás. Y después en nuestra práctica privada que atendemos, digamos, desde lo que es desde eh, trasplante de dedo pie a la mano hasta una artroscopía de muñeca, o sea, variando, digamos. Hacemos un poco de todo de reconstructiva y cirugía de miembro superior. Así que bueno, en Buenos Aires y con la suerte de tener amigos en todos lados y rotantes y bueno, y un equipo con fellows y rotaciones abiertas para el que esté interesado. Así que bueno, nada, hoy me tocó hablar sobre este tema que es muy importante, sobre el escafo y el rol de los estabilizadores secundarios. A ver un segundito. Ahí vamos. Pero primero que nada, algo básico, que cómo se producen las lesiones escafolunares. Esto es un diagrama que es a partir de algo que escribió Mar García Leas hace mucho tiempo, que es como en general con un trauma de extensión y una ilustración de nuestro amigo Fer Juárez Esca, se produce primero siempre una lesión de los ligamentos volares, seguido de la parte proximal, y por último, con la hiperextensión forzada, se genera la ruptura del ligamento escáfolo-lunar dorsal. Este es el mecanismo más frecuente y reportado de esta manera. Toda la literatura sobre este tema está básicamente girando alrededor de este ligamento, ¿no? El componente dorsal del ligamento escáfolo-lunar. A ver, un segundito que quiero a ver si se puede sacar. ¿Están viendo la pantalla bien o está sí, borrosa, Sergi? te ve perfecto. Ok. Bueno, básicamente eso, ¿no? O sea, es todo el ligamento a través del ligamento escáfolo-lunar dorsal. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy en día no es solamente el gap escafolunar, es muchísimo más complejo que eso, que la lesión escafolunar es la sumatoria de varias anomalías del carpo que son la flexión y pronación del escafoides, la traslación dorsal del escafoides, el desvío hacia la extensión del semilunar y en algunos casos la traslación cubital del carpo, ¿ok? O sea, es muy importante entender esto, no es solamente el famoso signo de territoma, sino que es mucho más complejo que eso. Entonces, el entendimiento de esto, o sea, al entender que no es solamente un ligamento que se rompa y dos huesitos que se separan, ahí es donde empiezan a tener consideración lo que son los estabilizadores secundarios, porque nosotros vemos que cuando se rompe esto, hay muchos más fenómenos que ocurren acá y que desencadenan estas anormalidades del carpo. Por eso, hoy en día, nosotros entendemos a esto como lo que se llama complejo escafolunar, no solamente como un ligamento que se rompe y desencadena un problema, sino como un complejo ligamentario. El complejo ligamentario dorsal, que es el más importante y más conocido por todos, tiene prioritariamente tres ligamentos, ¿ok? ¿Cuáles son?
lo que se llama el ligamento intercarpiano dorsal, el DIC, el ligamento, el DST, que significa dorso, escafo, triquetral ligament, que esto es muy, muy importante que lo recuerden, que es la parte más proximal del ligamento intercarpiano dorsal, y después el tercero, que es el ligamento de dorso radiocarpal ligament, o es el ligamento radio del 1 triquetral. Pero lo importante también aquí es que si ustedes se fijan, estos tres ligamentos tienen una inserción conjunta en el triquetum, ¿ok? Y eso también es muy importante porque este es un punto que biomecánicamente el piramidal tiene una relevancia importante en la anatomía porque no es casualidad que efectivamente todas las inserciones caigan sobre ese vértice. Esta es una disección donde pueden ver en el video el ligamento intercarpiano dorsal, la parte superficial. La parte superficial es un poquito menos importante, pero como pueden ver ahí, va desde el triquetum, está agarrada a todo el borde, a todo lo que se llama el scaphoid ridge, o sea, el vértice, el ápex del escafoides, y llega hasta el trapecio, ¿ok? Es un ligamento muy largo y fino, totalmente distinto a esto, que sí es algo que ustedes tienen que tratar de recordar, que es lo que se llama, es el dorsal scaphoid ligament, que es el ligamento que va básicamente desde el escafoides, pero está insertado está insertado en la cintura del escafoides hasta el triquetrum, ¿ok? Que es esto que pueden ver ahí. Es mucho más chiquito que lo que les acabo de mostrar antes, pero es muchísimo más fuerte. Y algunos, si tienen la posibilidad de verlo en algún preparado anatómico, lo va a ver y va a ver la diferencia, que es grosera. Otra forma de ver esto es esto mismo. Este es un preparado donde pueden ver una anatomía, donde pueden ver el escafoides, la primera fila, y esta convexidad ahí, que básicamente es la segunda fila. Y esto es lo que es el DST, ¿ok? El dorsal scaphotriquetral ligament. Este ligamento es terriblemente importante y además nos ayuda a entender este concepto, que es lo que se llama el concepto del labrum like, ¿ok? ¿Por qué? Porque si uno lo piensa y lo cambia, fíjense cómo se parecen la primera fila del carpo a una concavidad, a una cavidad como puede ser una cavidad glenoidea o una cavidad, de hecho, a un acetábulo. Y si usan un poco la imaginación, aquí quizás se les puede parecer un poco, a mí se me parece un número, algunos cirujanos lo ven más parecido a un fémur. Yo estoy sugestionado por el miembro superior, pero me parece que lo importante es acá cómo pueden entender la conexión entre la primera y segunda fila del carpo, ¿ok? Y este ligamento lo que hace, fíjense si fuera una glena y un número, el ligamento además de estabilizar y hacer como una sostén para el escafo lunar, como también ayuda a estabilizar la articulación mediocarpiana, ¿ok? Y es importante, y esto es el concepto de lo que se llama labrum-like. Pueden ver en este video cómo, fíjense, acá sacamos todo, los ligamentos dorsales, dejamos solamente esto, y cómo cuando la muñeca se extiende, este ligamento hace como un tope, hace como una extensión, básicamente como un labrum en el hombro o como tantas en otras articulaciones en el organismo, ¿ok? Pero ahora quizás es un tema que es muy importante para que se acuerden y quizás lo más relevante que se tienen que acordar de esta charla. Cuando uno corta el ligamento escafolunar, que es lo que por años, décadas se ha dicho y se ha tratado de reconstruir, se observa un pequeño gap, pero no es una gran cosa. Es un gap pequeño apenas lo que pueden ver ahí. Acá en este video cortamos, además del escafolunar, cortamos el ligamento superficial, o sea, el componente que les dije que iba por todo el vértice del escafoides hasta el trapecio, y tampoco hay un gap significativo, ¿ok? Fíjense cómo está el ligamento DST intacto. Ahora, cuando cortamos este ligamento, fíjense lo que pasa. Se genera un gap totalmente distinto, realmente grande, y se desestabiliza todo el carpo, ¿ok? Y esto es muy importante para poder entender que cuando uno está lidiando con una paciente que tiene un escafoides y un semilunar totalmente abierto,
no está lidiando solamente con una lesión del ligamento escafolunar, sino con además una lesión de los ligamentos interóseos, ¿ok? De los ligamentos estabilizadores secundarios. Esto acuérdenselo porque, de vuelta, si no cortamos los estabilizadores secundarios, el gap no se abre. Entonces, cuando vemos una lesión como esta, de vuelta, esto no es solamente una lesión escafolunar. Como pueden ver acá, en la resonancia, en la artroscopía o en lo que vimos nosotros, no hace falta ni que se le hagan esta artroscopía, esta resonancia. Uno ya viendo esa radiografía con ese gap, es lo que charlábamos recién. Ese gap no va a existir si los estabilizadores secundarios no están rotos, ¿ok? Por eso es muy importante que lo tengan presente esto. Es una lesión multiligamentaria, no es una lesión de un solo ligamento. Y esto de hecho, para reforzar un poquito, fíjense en este espécimen, acá lo que hicimos fue sacamos una parte importante del polo proximal y cortamos todos los ligamentos, ¿ok? Fíjense acá en este momento, lo que estamos haciendo es, perdón, saco el audio, es acá en lo que hicimos, acá le estoy dando es un punto con Vicryl a lo que es el apex, o sea, básicamente estoy fijando el ligamento el DST, el dorsal scaphoid tracheal ligament, que es de vuelta, hay gente que lo denomina solamente es el ligamento intercarpiano dorsal, eso no importa la nomenclatura, lo que importa es que tengan el concepto ese. Y fíjense con ese punto cómo cambia todo. Fíjense cómo se estabiliza a esta escáfula lunar simplemente con un punto. Esto, lo que les estamos mostrando acá, es tan simple como lo que es el concepto que ha trabajado, bueno, tantos Viegas, Szabo, Matulán con artroscopía. Esto es una capsulodesis dorsal. ¿Y qué es lo que intenta básicamente? Fíjense cómo de vuelta, cómo pasamos de una escáfula lunar totalmente abierta, donde incluso le saqué parte del polo proximal, a estabilizarla y a reducirla solamente aplicando este ligamento. ¿Ok? Esto es para que entiendan y traten de fortalecer la importancia de estos estabilizadores dorsales. ¿Ok? Pero, y ahora empiezan los peros, para pensar un poco. Toda la literatura ha estado escribiendo hace años también sobre los estabilizadores dorsales, pero ¿qué pasa? En la palma no hay nada importante. Cuando uno ve las disecciones de anatomía, por ejemplo esta, miren, fíjense el grosor, solamente a grosso modo, ¿no? O incluso cuando uno aborda un radio distal y tiene que hacer alguna disección articular o, lo que, o en cualquier, digamos, en cualquier cirugía que abordamos el dorso y la palma. Los ligamentos volares son muy fuertes en la muñeca. ¿Y por qué cuando nosotros los trabajamos o por qué está tan subestimado en la literatura, en la escáfula lunar parece que no fueran nada importantes? Parece que todo es acerca del dorso y nada acerca de la palma. Miren, en la radio carpiana, esto es el radio, ¿no? El SRL es el ligamento radiolunar corto comparado con el otro. Pero cuando uno mira la primera fila del carpo, pasa algo parecido también. Los ligamentos palmares también son muy importantes. Es por esto que nosotros sabemos que dentro de los ligamentos estabilizadores de la escáfula lunar volares, probablemente uno de los más importantes es el STT. ¿Cómo actúa? Actúa limitando la flexión del escafoides. Esto es sencillo, básicamente si ustedes tienen un sostén, o sea, el escafoides quiere flexionarse y no va a poder demasiado porque tiene el trapecio que lo está manteniendo en el aire, ¿ok? ¿Qué es lo que se sabe sobre este ligamento? Que cuando uno lo corta en biomecánica, en estudios cadavéricos, se genera obviamente un aumento en la flexión del escafoides. Pero ¿cuál es el único problema con esto? Que en la experiencia quirúrgica, no solamente en la nuestra, pero no en nuestra, sino en la de la mayoría de los centros grandes que trabajan con esto, no han encontrado ningún tipo de correlación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la teoría el ligamento es clave, pero es raro encontrarlo roto, este ligamento. ¿Ok? Y esto también es algo como que uno tiene que tomar en consideración cuando está pensando este tipo de patología. ¿Ok? Porque sí es verdad que es importante en la biomecánica, pero en la clínica, por lo menos en nuestra experiencia, no es así. Hay una disociación muy importante. Este ligamento es totalmente distinto. El ligamento radiolunar largo también es parte de los estabilizadores volares,
Y este ligamento sí tiene un rol muy, muy importante. Es un ligamento grande que actúa sosteniendo la traslación cubital del carpo por la dirección que tiene y que además, y esto es algo que se sabe hace poco, es uno de los ligamentos que controla el DISI, ayuda a estabilizar el semilunar en una posición neutra, ¿ok? De la muñeca, y esto es muy importante. Ahora, así como les dije que en el dorso estaba lo que se llama DST, es el Dorsal Scaphotracheal Ligament, se ha estudiado también en los últimos años este ligamento, ¿no? Que es el ligamento Volar Scaphotracheal Ligament. Es muy poca literatura sobre lo que hay y se lo describió como un ligamento que va desde el escafoides, como una bandita hacia el triquetum, que básicamente no tiene ningún agarre en el semilunar y con muy poca relevancia. De hecho, está publicado en un solo trabajo científico en el JBJS en los años 90, con la disección que estaba ahí. Nosotros en el laboratorio nuestro estuvimos analizando mucho esto y vimos que es totalmente distinto a lo que está descrito. Y si se fijan, es un ligamento que es el BST, está haciendo, primero vean ahí cómo está, es un ligamento fuerte, fuerte y que está totalmente agarrado al semilunar. Uno solamente sosteniéndolo eh, puede levantar la primera fila entera, o sea, es un ligamento que es mucho más relevante que lo que estaba descrito antes. Esta es otra disección anatómica donde uno puede ver, de hecho, cómo se correlacionan y se contrapesan el componente dorsal, que es lo que yo les estaba mostrando antes, con el componente volar. Si ustedes me preguntan, nosotros estamos haciendo un trabajo biomecánico ahora que si, bueno, que si tenemos suerte lo tendremos terminado antes de fin de año, eh, con Sanjeb Kakar de la Mayo Clinic. Y básicamente lo que estamos haciendo es, si ustedes me preguntan, el ligamento dorsal es mucho más fuerte que el volar, eso no hay duda sobre eso. Pero lo que sí pensamos es que el ligamento volar tiene mucha, mucha relevancia y mucho más de lo que se han pensado por años, ¿ok? Es algo realmente mucho más importante de lo que parece. Y si se fijan, van a ver, y hasta el punto de vista biomecánico tiene lógica. ¿Cómo uno va a pensar que toda la fuerza está en el dorso y no hay ningún tipo de estabilizador en la cara palmar? Y esto también tiene importancia clínica porque piensen en que las técnicas que solo estabilizan el dorso desde algún punto anatómico y biomecánico van a ser deficitarias. Estos otros videos que hicimos también en la facultad, fíjense en el de la izquierda primero, cuando acá cortamos el escáfolo lunar y los estabilizadores dorsales, cuando se ve que claramente hay una traslación dorsal del escafoides, ¿ok? Cuando sacamos todo, cortamos todo, eso es lógico, que es lo que mostraba recién. Ahora, cuando cortamos además los ligamentos volares, fíjense lo que pasa. La luxación es mucho más grosera. Hay una pérdida total del control del polo proximal, ¿ok? Y acuérdense, esto es muy importante, ¿por qué? Porque desde el punto de vista clínico, es más importante y más significativo la traslación dorsal del escafoides que el gap que vayan a tener en una imagen de frente. Así que todos los ligamentos que controlan la traslación dorsal del escafoides van a tener un rol también para nosotros desde el punto de vista clínico. Otro escenario en la lesión escafolunar es, como lo describió ya también Julio Talesnik en los años 80, es la lesión escafolunar que se asocia a una traslación cubital del carpo. ¿Es un escenario común? No, es un escenario bastante inusual y muy severo. Pero uno lo tiene que tomar en cuenta esto, porque esta es una lesión muy grave. Pero primero, entender la traslación cubital del carpo. La traslación cubital del carpo, que la pueden entender en el contexto postraumático, también la pueden ver en un contexto de una paciente hiperlaxa o con patología reumática. Pero los estabilizadores de esta traslación son, hasta piénsenlo de un punto de vista mecánico, todo lo que te sostenga el carpo cerca del radio, es decir, por la dirección oblicua. El radioscafo capitato, el radio lunar largo y corto, y desde el dorso, el ligamento, el dorso radiocarpal ligament. ¿Ok?
van a ser los estabilizadores más importantes para esto. Ahora de vuelta, hicimos lo mismo acá. Si ustedes se fijan, cuando cortamos el ligamento radioscafo capitato, que es el que uno corta cuando aborda un escafoides por vía palmar, no pasa absolutamente nada. No hay ningún tipo de traslación, no tiene ninguna relevancia mecánicamente. Cuando cortamos el radioscafo capitato y además cortamos el ligamento, fíjense que el dorso de la muñeca está totalmente pelado. Tampoco hay una gran traslación, por no decir nada. Cuando cortamos el radio lunar largo, es decir, cortamos todos los ligamentos dorsales y todos los ligamentos palmares, recién en este punto se genera una traslación cubital del carpo. ¿Y esto por qué es importante? Por lo que les decía antes, cuando uno ve una traslación cubital del carpo, es porque estamos lidiando con una lesión multiligamentaria. No es solamente una lesión de un ligamento. Hay que entender a esto como un fenómeno. Para que se genere una posición anómala del carpo, tenemos que tener lesiones de múltiples ligamentos, ¿ok? Y esto también es importante para tenerlo en cuenta en la comprensión de toda esta patología. Y creo que es el principal mensaje que ojalá se acuerden de esta charla. El otro fenómeno que uno puede entender acá es lo que en los últimos años se ha descrito como el concepto de los ligamentos críticos, ¿ok? Entendiendo esto, lo que charlábamos recién, los estabilizadores secundarios y demás, hoy en día se trata de cambiar el nombre a los que son ligamentos críticos. ¿Por qué? Porque si sabemos que estos ligamentos desestabilizan el carpo, obviamente no son tan como secundarios, como dejando en un lugar relegado. Parece una cosa etimológica, pero es importante. ¿Y qué es lo que se vio? Que hay básicamente cuatro puntos de inserción. En la cara volar, el DST, el ligamento radial lunar largo, y en la cara dorsal, el intercarpiano dorsal y el dorso radiocarpal ligament. ¿Cuáles son los ligamentos que controlan el DISI, la deformidad en DISI? Obviamente, lo que decíamos antes, el ligamento radiolunar largo y el ligamento intercarpiano dorsal, que es lo que les mostraba antes cuando se corta en tanto el ligamento intercarpiano dorsal o el radiolunar largo. Cuando estos se lastiman, la muñeca cae a una deformidad en DISI. Así de sencillo como pasa. Y por el contrario, la muñeca va a caer en un bici cuando los estabilizadores que se lastiman son el ligamento, el radio 1 piramidal o también el STT, ¿ok? Que cuando estos ligamentos colapsan, la muñeca se va a ir para una deformidad en bici. Ya hablamos de estabilizadores primarios, estabilizadores secundarios, controlando distintos tipos de movimiento, pero sin duda también tenemos que mencionar los estabilizadores dinámicos. Todas las articulaciones del organismo tienen estabilizadores dinámicos que son básicamente los músculos que la están atravesando. En este caso, obviamente, reconociendo el trabajo que han hecho la gente de Kaplan sobre este tema, eh, ligamentos, básicamente los músculos que estabilizan y fortalecen la escáfula lunar son el primer radial, el ICRL y el APL. Básicamente lo que hacen es cierran el gap escafolar y por el contrario, el cubital posterior abre el gap. Y esto lo vamos a ver ahora. Si se fijan como uno tracciona del cubital posterior, automáticamente se genera una apertura del gap. ¿Ok? Cuando uno cierra el primer radial, tracciona el primer radial, se genera exactamente lo contrario. ¿Y esto por qué es importante? Básicamente por dos cosas. La primera es cuando uno está en un posoperatorio de un paciente con una estabilización escafolunar, va a tener que tener cuidado y en teoría le va a indicar al paciente de evitar los desvíos cubitales con extensión para evitar la tracción del cubital posterior. Y por el contrario, le va a favorecer y estimular el trabajar el primer radial para fortalecer eso. Ahora, si ustedes entráramos en el debate de si cómo me ha ido a mí o a mis pacientes con los resultados en el tratamiento conservador fortaleciendo esto, mis resultados han sido mediocres, por no decir malos, pero eso sería otro debate, otra charla, como para discutir si quieren, pero muy interesante también.
Así que para no alargar un poco más, lo que quiero que se acuerden de esto es que para cuando uno ve una diastasis, un DISI o una traslación cubital, nunca piensen en solamente el ligamento escafolunar, porque para que eso ocurra, eso no existe. Porque para que una postura anómala del carpo pase, es porque se lastimaron múltiples ligamentos de la muñeca, ¿ok? Depende cuál, cada combinación que uno tenga que hacer, depende de la patología de base. Por otro lado, como les decía recién, sabemos muchísimo de los estabilizadores dorsales, todavía sabemos muy poco sobre los estabilizadores palmares, pero sin duda son un punto que nos va a ayudar mucho a mejorar la comprensión en el futuro. Y por último, creo que la comprensión de estos estabilizadores es lo que nos va a permitir eh, terminar de entender y dar soluciones más específicas a cada tipo de lesión, porque por algo es que hace décadas que se está luchando con esto y no paran de salir técnicas y cada vez que sale una técnica nueva, al poco tiempo se demuestra que no funciona y sucesivamente vamos repitiendo el mismo error y que creo que mejorar la comprensión de esto es lo que nos va a cambiar los resultados, o por lo menos ojalá así sea. Así que bueno, eso es todo. Eso es todo, Sergi. Ezequiel, la verdad que me ha encantado la charla, o sea, súper didáctica y nada, tengo unas cuantas preguntas. Veo Sí, que claro. en el chat también hay Ahí, varias espera que preguntas. abro el chat. Ahí. Uy, a Mira, te ver, quería espera. preguntar, a nivel de aplicabilidad clínica, Sí. ¿estos hallazgos han modificado tu algoritmo terapéutico? Es decir, Eh, has cambiado la técnica de reconstrucción que utilizas? A ver, vamos a empezar por el principio. Cuando tú ves una lesión escafolunar, eh, simplemente con la imagen radiológica tienes una aproximación de qué ligamentos están dañados. a ver, mira, primero, es un poco con esta imagen que les estaba mostrando, es, hay un estudio publicado en el Journal of Hand Surgery hace 2, 3 años, que lo que muestra es una cosa que es evidente, pero que es cuando uno tiene un gap, automáticamente lo correlacionaron con resonancias y pueden ver una imagen como la que se ve ahí. Cuando uno está viendo un gap y si pide una lesión aguda, lo que va a ver es que va a tener además una avulsión del ligamento intercarpiano dorsal, ¿ok? Es de DST. Eso no es una opinión mía, si es algo que se demuestra, pero lo que tiene interesante, Sergi, es que lo que se ve en anatomía, porque no, ese estudio lo único que hace es confirmar lo que ya se sabe del laboratorio, es que para que se abra de verdad, uno tiene que tener lastimados los otros ligamentos. Em, por otro lado, respecto al otro componente de la pregunta, sí, yo creo que primero, a mí me cambia un poco digamos, el algoritmo. ¿Por qué? Porque dos cosas. Yo, después de estar trabajando esto mucho, la verdad es que ahora estoy cada vez más amigo de la reconstrucción, de las capsulodesis combinadas, dorsal y volar. ¿Por qué? Porque me parece que tienen que tener hablo de capsulodesis, no reconstrucción ligamentaria. Eh, y porque me parece que son extremadamente útiles. Y y para casos ya más crónicos, lesiones estáticas y demás, eh, bueno, ahí entramos en un capítulo totalmente distinto porque yo iba a empezar mostrándoles casos de eso, pero tengo nosotros por el tipo de práctica que tenemos, recibimos muchos pacientes, digamos, de todos lados con lesiones que no anduvieron bien y tenemos una colección de pacientes escafolares tratadas con fiber tape, con cualquier técnica de reconstrucción escafolunar de la de no sé, 360 Fiber Tape, el Internal Brace de Artrex, la técnica de Mar García Elías, la técnica de La Mayo, la técnica de Fernando Corella. Nosotros también fracasos propios, obviamente. eh, con lo cual creo que en las lesiones crónicas son un animal totalmente distinto, donde creo que ahí tenemos que estudiar más la biología.
Me parece que todo lo que les estoy mostrando es algo que es mucho más aplicable a un terreno agudo o subagudo. En un terreno crónico creo que no se aplican los mismos principios. ¿Por qué? Porque lo que no terminamos de entender, y quizás sería como lo que avanzaría esta charla, es cómo se comportan la cicatrización de esos ligamentos o de las reconstrucciones, que es algo que se sabe muy poco. No sé si me estoy diciendo claro, capaz que parece que me voy por las ramas con algo filosófico, pero Para nada, o sea, hemos sacado una cosa que durante la charla quizá no había quedado 100% clara y que pues es, toda esta información está más dirigido a lesiones agudas o subagudas que crónicas. O sea que claro, no. sin duda, sin eh, duda. ya por un poco por curiosidad, ¿qué tipo de reconstrucción utilizas en las lesiones crónicas? Bueno, mira, yo te cuento, yo estaba haciendo hasta hace poco tiempo reconstrucciones 360 con Fiverr Tape, y la verdad es que en el último tiempo hemos recibido y han habido problemas con los túneles óseos, así como publicó Paco Piñal y demás, en pacientes que todavía están asintomáticos, pero no me gusta más, así que la realidad es que no me ha ido bien. Lo que estamos haciendo ahora, Sergi, es algo que es más sencillo y quizás controversial, no sé si funcional, pero es una reconstrucción con capsulodesis sola. Capsulodesis, incluso para los estadios crónicos que son reducibles, es una evaluación artroscópica, un debridamiento, y después hacer una capsulodesis volar y dorsal combinada, incluso para estadios más avanzados. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que muchas veces, incluso aunque se abra el gap, ¿qué es lo que pasa sistemáticamente en estos casos? eh, si uno logra controlar la traslación dorsal del escafoides, al paciente se le va el dolor y es realmente lo que a final de cuentas buscamos. Eh, ¿Por qué? Porque si uno se fija y uno analiza críticamente y honestamente los resultados eh, a ver, la técnica de Michael Sandow y Scott Wolf, el ANAFAB, o la técnica espiral de antipronatoria, además, o cualquiera de esas técnicas, no importa el número de vueltas que le demos, muchas se terminan abriendo igual. Y la realidad es que me parece que es algo que siempre cualquier autor que publica resultados buenos y cuando es sistemático esto, y alguien quiere reproducirlo y muestra resultados malos. Es una historia que se repite y se repite y se repite con distintas técnicas. Y la realidad es que yo creo que hoy en día hay que tratar de buscar lo que sea lo menos invasivo posible y que nos trate el foco o sea, que trate el motivo de problema de consulta del paciente y sin quemarnos los puentes. Porque cuando una técnica como los Fiber Tape o como las reconstrucciones complejas fracasan, terminamos cayendo en artrodesis parciales de muñeca, resección de primera fila del carpo o muñecas catastróficas por intentar hacer algo que la biología no nos estaba dejando. Así que bueno, es un poco lo que pienso para esto. Estoy volcándome para una cosa, o sea, hoy en día estoy haciendo algo que quizás en vez de aumentarle la biomecánica, le está bajando la fortaleza comparativamente. Cualquier técnica que tenga un fiber tape es como ponerle un alambre de plomo. Digamos, obviamente va a tener más fuerza que cualquier reconstrucción de otra índole, eh, pero, pero no me convencen los resultados. No. Eso es un poco la experiencia nuestra, Sergi. Sí, Me sí, encantaría dar algo más, decir algo más prometedor, pero si tengo que ser honesto, tengo que decir eso. veo que es la corriente de pensamiento y en los últimos congresos y cursos, sí, he visto mucha gente como que no sé si ha tirado la toalla, pero sí piensan que no vale la pena ser muy agresivo con el ligamento escafolunar porque gran parte de ellos pues acaban yendo mal. No sé, yo no tengo esa percepción, la verdad. Yo hace un tiempo, ahora ya unos años que utilizo reconstrucciones 360 y dentro de que evidentemente es una cirugía compleja y de que algunos pacientes no andan bien, pero sí que por lo menos puedes ofrecer un tanto por ciento relativamente alto y estable, como muy homogéneo, de buenos resultados. Pero sí que es verdad que, bueno, luego a largo plazo
vas viendo algunas radiografías que cierto respeto, dan cierto respeto. Y también es cierto que si eso se tiene que reoperar, acaban en carpectomías proximales o artrodesis parciales. Sí, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, creo que está por ahí el tema. Yo la verdad es que eh, a mí nosotros tenemos pacientes, Sergi, donde hacemos internal brace. Yo hice muchos internal brace 360 y me ha ido, en los pacientes que me fue bien, me fue muy bien. Y pensé que había descubierto la pólvora y dije, esto es la mejor alternativa del mundo. Y cada vez automáticamente que tengo 3 4 pacientes que ya, listo, problema resuelto, avanzamos. Siempre viene alguien que se me encarga de mostrarme chocarme la cara con la realidad y que no es tan así. Y que cuando fracasa, fracasa fuerte, no fracasa más o menos. Y eso es lo que no me gusta de esa alternativa, porque, pero bueno, pero también tengo una experiencia parecida, ¿no? No es que han sido todos fracasos de ninguna manera, ¿no? Los resultados son buenos y son alternativas para discutir, ¿no? Y también es verdad, otra cosa que es muy importante, que hay un componente técnico muy claro. Nosotros en muchos casos, y esto es otra cosa que no está tabulada, pero que también es verdad, si uno hace mal los túneles, si uno pone un túnel que está excéntrico, obviamente que se te va a terminar colapsando y va a terminar en una fractura y en un desastre en la muñeca. Eso no es un error de la técnica per se, es un error del cirujano, ¿no? Pero, pero bueno, de vuelta, a mí me parece que es algo que vemos, que es algo que vemos, que es algo que existe y es una realidad, con lo cual eh, al menos lo tenemos que poder analizar. Pregunta Efraín, y es una pregunta que creo que es interesante. En las lesiones agudas, inicias el tratamiento con una artroscopia y una evaluación de todo este complejo ligamentoso y evalúas cuáles están indemnes y cuáles están lesionados, ¿no? Sí, sí. En este caso, la artroscopía tiene un rol, digamos, la resonancia, para mí no, hay gente que piensa que tiene mucha utilidad, para mí no la tiene, o sea, no, me parece que es casi necesaria, un poco por lo que charlábamos recién. Porque la artroscopía te deja ver automáticamente el gap. Uno puede poner un palpador y ver el escápulo lunar volar abierto sin mucho problema. Ves lesiones completas, podés ver el ligamento intercarpiano dorsal, ves los ligamentos radiolunares. O sea, me parece que, que- que sin dudas es en lo que es comprensión de la lesión escápulo-lunar, la evaluación intraoperatoria de esta es clave. Yendo a lo pragmático, yendo a lo pragmático, y además, perdón, y además cuando uno tiene una lesión dinámica o predinámica, es también muy útil, ¿no? Porque pueden pasar muchas lesiones por alto. Eh, yo creo que la reparación de los ligamentos. Después no cambia mi conducta, te soy honesto. Después no, o sea, lo hago de rutina para evaluarlo, hasta por un tema de mejorar la comprensión y hasta por un tema científico. Pero a fin de cuentas, si yo tengo una lesión que amerita reparación, porque es una lesión completa o tiene una es una lesión dinámica, le voy a terminar haciendo una capsulodesis, seguramente, y no mucho más. Así que hoy en día no es que me cambie la conducta y creo que la capsulodesis combinada, es decir, dorsal y volar, por más que parezca mucho, yo pienso me parece que es el tratamiento ideal, por lo que charlábamos durante este momento, ¿no? En la charla. Mira, una pregunta que creo que es interesante, explicando el mecanismo lesional del ligamento escafolunar y aprovechando el comentario que acabas de hacer, dice Gaetano de Santolo, saludos Ezequiel, ¿qué opinas de las lesiones parciales del ligamento escafolunar, solo volar, aquellos pacientes que no mejoran con rehabilitación? Es decir, no hay gap, solo hay una lesión volar, haces una artroscopia, ves una lesión Sí. volar y les cuesta, típico paciente que cuesta mucho de mejorar. Bueno, ahí primero que la artroscopía, para eso que está describiendo Gaetano, un saludo, es clave para eso. ¿Por qué? Porque es muy difícil diagnosticarla en una lesión, con otro método diaterapéutico. La resonancia
incluso resonadores 3, o sea, 3 Tesla con un, con un radiólogo excelente, realmente es muy difícil. A ver, si no sé si pueden, todavía están mirando la pantalla, pero fíjense esto, ¿no? Normalmente el componente volar del escáfolo lunar es, como les mostraba en el video de la secuencia de lesión inicial, es de lo primero que se lastima y muchas veces puede mejorar con rehabilitación, pero cuando no mejora, las opciones terapéuticas son básicamente, hay gente que piensa en hacer un shrinkage, o sea, básicamente quemar un poco el segmento, estimularlo. Si eso actúa como un retensado, como una denervación, no lo sé. Para mí la alternativa es una capsulodesis volar para eso, ¿ok? Que la pueden hacer si quieren artroscópica, como describió Paco Piñal, o la pueden, y ya hay un montón de técnicas distintas para hacerla artroscópica, o la pueden hacer abierta si quieren. Tampoco me parece que cambie demasiado el resultado. Pero lo que sí, en esa patología que dice Gaetano, la artroscopía es clave para el diagnóstico, porque eso es una muñeca donde uno va a entrar y no va a estar todavía del todo seguro que el paciente tenga eso, porque yo creo que es una artroscopía exploratoria donde es muy difícil entrar al quirófano pensando que el paciente solamente tiene una lesión escafolunar volar. Desde el punto de vista clínico, semiológico o con los mejores estudios por imágenes. Eh, es algo que por lo menos para mí en la artroscopía diagnóstica es clave ahí. Era la misma pregunta que tenía Belén García Medrano, que si te animabas a reparar esas lesiones aisladas volares, y bueno, ya has comentado que sí. Eh, una pregunta que es un poco filosófica, evidentemente no de esto, pero bueno, creo que es interesante. Dice Fray Mendoza, dice, Obvio. entonces, ¿consideras que el ligamento DCS es estabilizador primario o secundario después de la charla? Que me complica la vida. Eh, pero muy inteligente la pregunta. Sí, la verdad es que, es que, bueno, en esta charla no lo puse porque era para discutir, pero esto es como decir, ¿a quién querés más? ¿A mamá o a papá? Los dos son muy importantes. No, para mí en este punto, yo hoy lo tomo como, me parece que los dos. Ya la terminología primario y secundario para esto está mal. Yo estoy mucho más amigo de entenderlo como ligamentos críticos para entender esto. Pero, y ahí vienen los peros, o sea, del punto de vista conceptual y con el mensaje de la charla es que los secundarios, lo conocido como secundario es muy importante, pero también es verdad la otra parte. Si vos en un estudio biomecánico o en un paciente cortás el ligamento secundario y no tocas el escafo-lunar, no pasa absolutamente nada. De hecho, en la literatura hay uno o dos case reports sobre lesiones aisladas del ligamento intercarpiano dorsal, pero si no está roto el escafo-lunar, no pasa nada en general, ¿ok? Entonces, una cosa es darle importancia y otra cosa es ponerlo al mismo nivel. Yo le doy mucha importancia, pero al mismo nivel no están al mismo nivel. Tienen una cosa distinta, pero de vuelta, Pero, eh, ¿cuántos es que me cuesta? Porque ¿cuántos escafolunares hemos operado en que el ligamento escafolunar está totalmente dañado y el DCS no? Eh, no, es que probablemente, es que lo que pasa es que a diferencia, Sergi, de lo que vemos digamos, en anatomía o en los casos estos, es que no lo vemos como rupturas, no lo vemos como rupturas agudas o fenómenos, digamos, en los casos crónicos o subagudas, probablemente lo que se termine generando no es una ruptura clásica, sino una elongación, un fracaso secundario, es como un proceso evolutivo esto. Es decir, muchos de estos quizás que tampoco se sabe la historia natural de esto, de cuántas lesiones a ver, cuando uno lo piensa como la clasificación de Mar García Elías, ¿no? Si una lesión predinámica, dinámica y demás, lo que está hablando es una sucesión secuencial de cómo van fracasando en forma secuencial los estabilizadores secundarios. Es, eh, yo creo que muchas veces pasan por alto. Lo que pasa es que es simplemente imposible de que ocurra si no está, o sea, si están elongados, pueden estar elongados, pero que están sanos no puede ser. Porque es como que si el ligamento si no está cortado, no funciona, no se abre la articulación o no está elongado al menos.
por eso yo pienso que quizás en una lesión aguda es más fácil verlo efectivamente roto, en una lesión o avulsionado, en una lesión subaguda o crónica o cuando fue parte de un proceso evolutivo, yo creo que es mucho más fácil pasarlo por alto. Eh, pero que estar están. Por lo menos así lo pienso yo, ¿no? Mira, Melissa Bonilla te pregunta qué parámetros clínicos utilizas, independientemente de las imágenes, o sea, únicamente clínicos, para reconstruir el ligamento radiolunar y cuál es tu opinión sobre el sitio óptimo del footprint De qué ligamento? radiolunar. Del ligamento radiolunar. Eh, de los ligamentos radiolunares, a ver, el footprint de los ligamentos radiolunares corto bueno, depende si es el ligamento radiolunar corto o largo, ¿no? Largo. El radiolunar largo es, primero de todo, es como otro punto de debate, porque si vos me preguntás cuántas veces hice una reparación aguda del ligamento radiolunar largo, eh, nunca la hice en el contexto de una reparación escafolunar pura. La he hecho en casos de traslaciones cubitales del carpo y demás, pero como parte de una reconstrucción, no como una reparación aguda del radio lunar largo y corto. A ver, espera un segundo que aprovecho para mostrarles eso ahí. Espera, a ver si puedo agrandar. Eh, eh, creo que ahí se ve bien la inserción del ligamento radiolunar largo. Y la otra pregunta, Sergi, era, ¿el footprint de esto es? Ezequiel, estás silenciado, perdona. Ahí está. El ligamento radiolunar largo lo que hace es tapizar todo el escafolunar, la cara anterior, pero tiene una inserción en el semilunar, en el borde radial del semilunar, con lo cual básicamente se agarra de ahí, pero tiene una inserción que es muy amplia, es un abanico grande, ¿no? eh, Reparar este ligamento en forma aguda es muy raro. Yo la verdad que no, de vuelta, puede ser factible en el caso de una lesión perilunar del carpo o una lesión aguda con traslación, sería muy raro, pero no lo hago habitualmente. No me acuerdo la primera parte de la pregunta que me habías dicho. Eh, te- 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 eh, ¿Qué parámetros clínicos utiliza? Ah, no, parámetros clínicos para diagnosticar solamente lesiones de este ligamento. Yo no conozco ningún test que se use para esto. Y que aparte lo que tiene es que me parece importante entenderlo es lo siguiente. Desde el punto de vista clínico, puede tener, cuando uno tiene una traslación severa y demás, termina teniendo síntomas de impactación cúbito-carpiana o de una hiperlaxitud severa, pero no van a ser propios de este ligamento, son partes de una inestabilidad, como les decía antes. Para que eso ocurra, para que un paciente tenga una impactación, una traslación cubital del carpo severa, es porque se rompieron todos los ligamentos ahí. O sea, se rompió el radioescafo capitato, se rompió el ligamento radiolunar largo y el ligamento radioluno piramidal dorsal. Si no, es imposible. Perdón, ¿eh? Acá creo que está mejor. Ahí. Como para que se vea un poco eso. Mira, una pregunta que quizá no tiene mucho que ver con la charla, pero sí que me gustaría saber tu opinión. Son esos pacientes que por algún otro motivo encuentras, a veces porque han iniciado cierto dolor, pero tampoco es un dolor crítico, son lesiones crónicas con un inicio de artrosis, pero con un manejo del dolor bastante controlado. Es decir, Sí. buen movimiento, actividades bien toleradas. Lo que pasa es que han empezado a notar cierto dolor en la muñeca. Digamos que han estado de luna de miel con su enfermedad, desconocían que tenían una lesión del ligamento escafolunar. En esos pacientes que es complicado manejarlos, ¿qué es lo que tú planteas? Uf, de vuelta, son casos como, es como mi papá siempre dice una frase respecto a esto y que esta es una batalla que se gana en el consultorio, no en el quirófano. Es una batalla que se gana explicándole al paciente el problema que tiene, que uno, digamos,
no lo puede, si un paciente tiene un estadio inicial de artrosis, es una lesión que ya está, todavía no tiene la correlación clínica que va a tener, pero de tener ese fenómeno con algún procedimiento quirúrgico y encima en un paciente que tiene pocos síntomas, me parece una pésima idea. Y que, de vuelta, uno tiene que poder plantear de hacer algo que le saque el dolor posible, pero que también le genere la menor alteración posible al paciente. Ahí, bueno, ahí de vuelta, depende mucho lo que el paciente quiera, Sergi, porque ahí uno puede tener un paciente que esté dispuesto a ir por todo, o un paciente que simplemente cuando le explicás los riesgos o la tasa de fracaso y demás, salga corriendo, y que no lo trates más. O sea, de vuelta, cambia mucho, por lo menos en mi experiencia, o en lo que yo trato con los pacientes, es el contexto del paciente que tengo. Y en general, si la pregunta va dirigida acerca del tema de nervaciones y todo eso, eh, cuando tiene un estadio inicial, no hago de nervaciones nunca en la muñeca, porque todavía cuando la artrosis no es avanzada, ¿no? Y tiene un componente mecánico de inestabilidad muy grande, la denervación no funciona. Es pésima, pésima alternativa, no funciona nunca. La denervación tiene utilidad cuando ya está en un fenómeno mucho más avanzado artrítico y donde ya está realmente, francamente, limitada la movilidad. Ahí es donde por lo menos a nosotros nos ha ido mejor que cuando uno trata un cuadro inicial. No, ahí no. Vamos a hablar un poquito sobre estabilizadores dinámicos. Sí. Ya sé que querías obviar esta fase, pero Andrés No, Alviar no, 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 no. Andrés Alviar ha hecho una pregunta bueno, que creo que está bien, pero creo que todavía se puede mejorar un poco, que son los ejercicios de cocontracción del EQ. Pues bueno, ya hemos visto que una vez hay una reconstrucción ligamentosa, pues no es lo ideal, pero ¿a partir de qué momento crees que se pueden empezar a introducir en el protocolo de rehabilitación? Depende de la lesión que estemos hablando, de si es un paciente, ahí depende mucho si es una lesión, de vuelta, si es una lesión aguda, que estamos pensando en una lesión de ligamento volar sola, aislada, se puede empezar en forma precoz. En un paciente que está con una reconstrucción, y también depende la firmeza de la reconstrucción. Si uno está haciendo una reconstrucción 360, por ejemplo, con fiber tape, que es extremadamente rígida, puede empezar con eso rápido, 4 o 5 semanas, no es un problema. Me parece que cuando uno por eso digo que depende la técnica que uno vaya a hacer. Cuando uno hace una capsulodesis, que desde el punto de vista anatómico es buena, pero desde el punto de vista, de la estabilidad biomecánica es mucho más endeble, y no, yo en esos casos espero más, la realidad. Para forzar el EQ, espero por lo menos 6 semanas, no antes, 6, 8 semanas, no antes de eso. Soy bastante conservador con ese tema. ¿Por qué? Porque, eh, de vuelta, va de la mano, esto es como una triada, hay que ver específicamente qué lesión tenía, qué tratamiento con qué características se hizo, y ahí decidir recién efectivamente cuándo se lo moviliza, ¿no? Porque ahí cambia todo. Si uno tiene una lesión aguda y la trata con un internal brace, fiber tape, o lo que sea altamente rígido, y la movilización precoz es lógica. Eh, pero la verdad es que si uno hace una técnica más clásica, quizás no. Y también una opinión personal también respecto a esto. Los resultados a mediano y largo plazo en esto no van para nada de la mano de una movilización precoz, por lo menos para mí. Es, Porque a veces uno tiene en esto en la cabeza casi un concepto de AO, de fijación, movilización precoz, rapidísimo, estudiar todo, y demás, como si ganarle 2, 3 semanas fuera la panacea, y eso no se traduce tampoco en los resultados clínicos finales. Sí, quizás en el corto plazo el paciente mueva un poquito más rápido, pero no es que necesariamente, eh, es algo clave. Y esto lo comento ¿por qué? Porque algunos tienen la suerte, quizás como vos, Sergio, o como nosotros, de trabajar con rehabilitadores que sean idóneos y que sepan trabajar este tema bien,
y uno puede empezar con un protocolo de movilidad precoz. Pero si uno está trabajando en un lugar donde no tiene terapistas que sean preparados para esto y demás, y lo manda, y si el paciente se tiene que rehabilitar con alguien que no está formado en esto y entrenado en esto, me parece que yo ahí recomiendo algo mucho más conservador. Esa es un poco la opinión al respecto. Buenísima, buenísima anotación, buenísima anotación. Em, por último, ¿qué tipo de capsulodesis utilizas? ¿Utilizas Anchors o qué tipo de capsulodesis utilizas, tanto volar como dorsal? Sí, no, sin anclas. Dorsal hago la técnica de Matulán, que es, digamos, es con un punto, como se ve ahí. Básicamente se toma, hay distintas técnicas, variaciones en los últimos años sobre tomar más cápsula, menos cápsula. Yo la realidad es que hago la clásica. ¿Por qué? Por lo que les mostraba recién acá, es, si se fijan, es, perdón, es en esto. A ver, perdón. Si se fijan acá, en esto es básicamente un punto que es corto. Obviamente, si uno toma más tejido, la sensación de presa de la sujeción va a ser más fuerte, pero me parece innecesaria porque uno termina buscando lo mismo, que es que se genere una cicatriz en la zona y que termine controlando este ligamento, o sea, el ligamento DST, que es ¿qué es lo que está ahí? ¿Ok? Uy, justo teníamos un amigo rotando en España que se escucha el acento español en el laboratorio. Em, pero bueno, fíjense como ese punto, que es una capsulodesis clásica, em, está cerrando el escafolar y lo hacemos sin anclas, pero se puede hacer con anclas y está perfecto, no está mal para nada, Sergi, son opciones, o sea, es... yo lo hago con sutura sola, pero se puede hacer con opciones. Acá esto lo hice con Bicryl porque es un preparado cadavérico, ¿no? Pero no lo hago con Bicryl esto. O sea, queda que es claro, ¿no? O sea, o PDS o nylon, pero en Bicryl no. Buenísimo, Ezequiel, pues nada, yo creo que hasta aquí más que suficiente. La verdad es que tus charlas son muy buenas porque son súper concisas, además muy didácticas y nada, siempre aprendemos un montón contigo. O sea que nada, muchas Bueno, gracias. bueno, gracias a ustedes por la invitación, así que nada, de verdad espectacular. Espero que les haya servido de algo y si no, seguiremos charlando y discutiendo este tema. Lo que tiene eso es interesante, que es apasionante porque no hay verdades todavía magnánimas, ni mucho menos. Tenemos más inquietudes que certezas, así que eso es lo que hace interesante al tema. Me ha Bueno, gustado, Sergi, gracias por la invitación y a todos por haber soportado un mediodía el domingo acá. me ha gustado la idea del labrum like, ¿eh? No, 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 no era consciente de ella y la verdad es que me ha gustado. Después te mando los videos, están buenos. Muy bien. Pues nada, un Ahora abrazo. sí, Adiós. cuídate. Hasta Chao, chao.